Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Es la primera sesión de nuestra materia Introducción al Estudio del Derecho, en la cual en la modalidad online me acompaña el compañero Ernesto Julián y la compañera Ana Iris. Bienvenidos, muchísimas gracias. ¿De dónde me frecuentan? Disculpen. ¿De aquí de San Cristóbal? Yo de Morelia, Michoacán. Perfecto, muchísimas gracias. Iris, Soy de Palancán, Tabasco, maestra. perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco de verdad de antemano que estén con su servidora compartiendo este pequeño espacio para subsanar y un poco ver nuestro plan de estudio. Este es el plan de estudio que ustedes tienen en plataforma, el cual hace un bosquejo de qué es la finalidad, la presentación del derecho. La finalidad de introducción al derecho consiste en dar las herramientas con las cuales se estudiará, se investigará y analizará y ejercerá el derecho. Es decir, introducción al derecho pretende también ser un cuerpo coherente, sistemático y sólido que impida nos extraviemos con estudios particulares y por lo general positivistas. El derecho positivo nosotros lo vamos a analizar como lo que es formal, como lo que es riguroso. Ejemplo, muchos en algunas ocasiones me preguntan si soy Fabi o soy Fabiola, puesto que el nombre es diminutivo, el nombre de su servidora es diminutivo del nombre de Fabiola, pero dentro del derecho positivo, su servidora es Fabi, es decir, el derecho positivo es que se respeta la formalidad del derecho en cuanto a la diferencia de un derecho natural o de un derecho consuetudinario, que aquí lo vamos a estudiar, que hoy en día estamos viendo que el derecho consuetudinario no debería de pasar por encima del derecho positivo. El derecho consuetudinario se refiere a usos y costumbres. Recordemos que el derecho natural se refiere a aquello que nos traemos como seres humanos intrínsecamente. Indicaciones del trabajo. Como bien se les hace ver en los videos, se menciona que deben ustedes participar en los foros. Aquellos compañeros que ya realizaron su presentación, que ya hicieron algún comentario, indistintamente de ese comentario, antes de terminar, realizar otro comentario de cualquier tema que usted le agrade a foro. Y nuestra actividad final, la cual es importante la calidad y cantidad. Es decir, lo que pide su servidora es breve, poco en el aspecto de que sean puntos elementales y principalmente para que se lleve a cabo una correcta, con precisión, estudio de su actividad y pueda yo evaluar. Bien, vamos a ver la unidad número 1. Vamos a hablar sobre el derecho objetivo y subjetivo, derecho natural, derecho positivo, formalmente válido, público y privado. Y vamos a hacer hincapié a estos temas. Objeto y el subjetivo. Derecho objetivo. ¿Quién puede apoyarme? Disculpen, ¿pueden verlo de la pantalla para leer? ¿No? Ok, Sí, sí, ya. gracias. Derecho objetivo. Dice, derecho objetivo, conjunto de normas que integran los códigos y que necesariamente se dirige a los valores u objetos tutelados por la ley, en cuya salvaguardia se interesa el hombre. Perfecto, gracias. Dice que son los códigos, es decir, el derecho objetivo es el todo, que está regulado por el derecho positivo. Ejemplo, la Carta Magna. ¿Los dos trabajan? Disculpen la pregunta. ¿Trabaja compañera Iris? ¿Trabaja compañero Sí, Ernesto? maestra. Dentro del derecho Sí. objetivo, nosotros tipificamos en el artículo 5 el derecho de elegir una profesión u oficio. El derecho objetivo, es decir, la ley no me está obligando qué debo de trabajar, me da un panorama general como una garantía, como un derecho, y es, digamos, una libre elección, qué tipo de derecho elegir. Dentro de ese objetivo, el subjetivo. El objetivo es el género, el subjetivo es la especie. Ejemplo, dentro del objetivo tenemos en el artículo 4 el derecho a procrear familia y el Estado otorga una garantía de incluso aquí en México, tan lindo México, que dice que podemos tener los hijos que querramos.
En pocas palabras, no nos pone un límite a los hijos, ¿cierto o no? El derecho objetivo incluso hace ver eso, pero en el derecho subjetivo, ¿qué pasa? Ahorita muchas familias ya se componen de 3 integrantes, de 4 integrantes, pero también hay familias que se componen de 7, de 8, de 9. ¿Por qué? Porque la Carta Magna en el derecho objetivo no lo marca como tal. A diferencia del derecho subjetivo, que es la facultad que tiene el sujeto activo de exigir el cumplimiento de la norma jurídica. Es decir, el precepto atribuye su contenido a un titular denominado derecho habiente. Tiene el reconocimiento subjetivo suficiente para obtener del obligado la satisfacción que corre a cargo del último. Ejemplo, ¿no? La compañera Iris de Tabasco y el compañero Ernesto de Michoacán, si no mal recuerdo, ¿verdad? Correcto. Objetivamente, incluso su servidora está en el estado de Chiapas. Objetivamente es el género. Todos podemos estar en el estado que querramos, pero subjetivamente, debido a la tecnología, ahorita subjetivamente, estamos citados en un mismo punto, en una misma materia, en una misma... Ejemplo, van a pasar muchísimas materias ustedes a lo largo del estudio de la carrera de Derecho. Sin embargo, en algunas vamos a coincidir y en unas no. En el derecho objetivo, toda su lista de materias. Derecho subjetivo, esta materia me lo va a dar tal maestro, esta vez no me lo va a dar la maestra, etcétera. Es decir, estamos subjetivizando, estamos tipificando en lo que establece la norma. Derecho natural. Rige la conducta social de los hombres, relacionada con la justicia y el bien común del derecho natural. Es un verdadero derecho en la medida en la que la sociedad es obligatorio para todos. Es decir, el derecho natural es algo intrínseco que traemos. Ejemplo, el derecho a la vida. Algo que regula, ejemplo, el derecho natural, la muerte. ¿Sabemos cuándo vamos a morir? No, quisiéramos vivir muchísimos años, ¿verdad? Todos quisiéramos estar aquí en este mundo terrenal por mucho tiempo, pero la muerte no avisa, es derecho natural. La muerte no avisa. Derecho positivo, aquí viene lo importante de la norma de la introducción al estudio del derecho. Son reglas o normas jurídicas en vigor en un lugar y en una época determinada. Regula conductas que adquieren valor en razón de la propia calificación que el derecho hace entre sí. El derecho positivo, hay un lema: todo derecho positivo es vigente, pero no todo derecho vigente es positivo. ¿Por qué? Existe derecho vigente como el derecho consuetudinario, que no es positivo. Para que sea un derecho positivo, ojo con esto, debe pasar por el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución, que habla del proceso legislativo. El proceso legislativo es el proceso, las etapas que se llevan a cabo para la creación de una norma y que esta norma se convierta en ley. Estas etapas son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de vigencia. Es decir, una ley, para que se cumpla, debe de pasar por estas 6 etapas del proceso legislativo y hacerla respetar como ley. El derecho formalmente válido es el conjunto de reglas bilaterales de conducta que en un determinado país y en una cierta época la autoridad política considera obligatorias. Ojo, este derecho formalmente válido me está marcando época y lugar. No, ejemplo, ¿no? En Israel tienen derecho a tener 5 mujeres, los caballeros, ¿no? Bueno, pero aquí en México también ya no es penalizado, ¿verdad? El tener varias relaciones sentimentales, pero sin embargo, solo aquí en México se le dice a una sola persona en el matrimonio mujer. ¿Sí me doy a entender? Derecho formalmente válido, época y lo que es el lugar. Es que, disculpe, yo soy extranjero, no sabía que aquí tomar algo, si tenía yo sed y entraba yo en una tienda y llegara una botella de agua, no sabía yo que era robar. El desconocimiento de la norma no te exima de castigo alguno. Entonces,
Aquí en el derecho formalmente válido, tener en consideración la época y el lugar. Disciplinas jurídicas especiales. La distinción entre derecho público y privado es que el eje en torno al cual gira la jurisprudencia técnica en su aspecto sistemático. Ojo con esto, derecho público y derecho privado. El derecho público interviene el Estado. El derecho privado lo reconoce el Estado, pero no interviene como tal. Ejemplo, en el derecho público son todas aquellas acciones que el Estado no reconoce. Ustedes, futuros cuasiabogados, ahorita son cuasiabogados, ¿sí? Al momento de terminar la carrera, ustedes ya son, y adquiriendo el título, licenciados en Derecho. Y ese título que nos otorga el Estado es reconocido por el derecho público. ¿Por qué? Porque al pagar lo que el Estado me está, digamos, pidiendo para el reconocimiento de mi título, lo hace que lo reconozca públicamente. Es decir, cualquier número de cédula, identificación, voy a aparecer aquí en este estado, en Michoacán, en Oaxaca, en otros estados. Y a diferencia del derecho privado, que lo reconoce, les digo, el Estado, pero no interviene directamente. Ejemplo, en el derecho privado, puede que algunos de ustedes estén casados, ¿sí? ¿A poco el Estado les dijo, fíjate que Iris Garrido, Ernesto, yo te elegí tu esposa, tu esposo? Ah, caray, no sabía que el Estado me puede imponer con quién casarme. No, pero sin embargo, el Estado reconoce ese derecho. El derecho privado va a regular las relaciones entre particulares. Yo le quiero prestar un dinero a determinada persona. ¿Estoy libre de hacerlo? Claro que sí, lo puedo realizar. ¿El Estado me garantiza, me protege ese derecho? Claro que me lo va a proteger en caso de que no me pague por un documento público. Pero en el derecho privado yo elijo a quién prestarle y a quién no. ¿Sale? Lo que vemos aquí, el derecho privado, es el que se refiere a la utilidad de los particulares, es decir, el que reglamenta sus diferentes relaciones y actividades. Se clasifica en derecho mercantil, derecho civil y derecho internacional privado. Por ejemplo, el derecho mercantil, decido a quién prestarle; derecho civil, con quién contraer matrimonio, dónde voy a vivir, etcétera, ¿no? Y en el derecho público, el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado como ente soberano son los ciudadanos y con otros estados. Se clasifica de la siguiente manera: derecho constitucional, interviene el Estado; derecho administrativo, ejemplo, la relación entre secretarías del Estado; derecho procesal, derecho penal, derecho fiscal y derecho internacional público. En el derecho público siempre interviene el Estado. En el derecho privado lo reconoce, pero no obliga a que nosotros podamos estar definitivamente sujetos a lo que determine el Estado. ¿Vamos bien? Perfecto. Vemos entonces nuestra planeación. Tenemos también lo que es las fuentes del derecho, las reales, las históricas, las formales. Estas fuentes del derecho, hablamos del derecho. La palabra fuente significa de dónde surge, de dónde proviene. Las fuentes del derecho son actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para crear derecho y que nos pueden servir para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que producen normas. Fuentes históricas se encuentran integrados por los documentos o libros que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. ¿Han escuchado de los papiros? Es decir, antes no existían libros, pues como tales, los papiros eran aquellos que hacían esa función de poder archivar cualquier documento. Se consideran fuentes del derecho todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamiento de las personas. Pero ojo, estos actos y hechos tienen que ser documentados, es decir, que haya quedado una prueba de que sucedió, un escrito, etcétera. Ejemplo, estas normas son las que ahora sirven el ejemplo para la creación de nuevas leyes. Dos ejemplos de ellos son el Código de Hammurabi, de la antigua Mesopotamia, a la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si ustedes buscan este tipo de derecho, es una piedra, es un monumento.
en donde está escrito los principales derechos del hombre. O sea, ni siquiera es un libro, ni siquiera es un papiro. Es una piedra en donde se establecen en ese monumento diferentes tipos de derechos. Entonces se toma como una fuente del derecho, claro que se toma como una fuente del derecho. ¿Por qué? Fuente del derecho significa que no solo necesita ser un libro codificado, la fuente es toda prueba que nos lleve a cabo la creación del derecho. Fuentes reales. Cuando hablamos, ojo, fuentes y derechos. Las fuentes reales son las que están constituidas por los factores determinantes de las normas jurídicas. ¿Cuáles son esos factores determinantes? O sea, la realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día. A la necesidad de qué? De mi pueblo, de mi ciudad, de mi territorio, de mi espacio y de mi época. ¿Dónde íbamos a hablar del aborto en la época, no sé, en un siglo anterior? No se hablaban de esos temas, ¿sí? Incluso antes el derecho al voto a la mujer dentro de la realidad era algo, digamos, prohibido. Usted es mujer y a su casa y no tiene ni derecho ni de votar, que menos estudiar y ejercer. Estamos hablando que hoy en la realidad se reconocen distintos tipos de derechos. Son las que determinan el contenido de las normas jurídicas, constituye el porqué de cada ley individualmente considerada. Las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, riqueza natural y geográfica de un país. Perfecto. Nos está diciendo que todos estos puntos son considerados desde un punto de vista real. Yo no voy a venir a hablar aquí de una super mega economía en el sistema de Chiapas, ahorita en mi estado de Chiapas, cuando a veces sabemos que la estructura no lo cuenta como tal, o que tal vez lo pueda tomar en consideración una estructura económica, pero está en proceso. Nosotros sabemos bien que las zonas económicas es la zona A y la B. Los estados del sur somos zona B, es decir, dentro de las fuentes reales del derecho, los estados del norte son aquellos que son productores. Nosotros sí somos productores de materias primas, pero no las transformamos. Entonces, esa diferencia hay entre fuentes reales y ahorita vamos a hablar de las fuentes formales. La palabra formal, o sea, solo con la palabra, nos está hablando de su rigurosa creación, de su rigurosa formalidad. Y esto hace hincapié al artículo 71 y 72. Son textos y documentos en donde se recopilan las leyes. García Maínez, que es el libro que se les proporciona como antecedente de tecnolectura, es la tecnolectura, en donde podemos encontrar todos los temas que hablamos nosotros en las unidades. Son los procesos de manifestación de las normas jurídicas. Constituyen las fuentes a las que principal y necesariamente debe acudir el juez para objetar su decisión. Así pues, entendemos que las fuentes formales del derecho son la legislación, la ley, artículos 71 y 72. La costumbre, hay costumbres que les digo, el derecho consuetudinario se es válido. Ejemplo, el artículo 2 constitucional nos menciona que en la pluralidad de los pueblos indígenas se deben de respetar sus usos y costumbres, ¿cierto o no? Entonces ahí nosotros tenemos también una fuente formal. Jurisprudencia y doctrina. La jurisprudencia, recordemos, la jurisprudencia no todos la acatamos. La jurisprudencia solo es cuando una litis es sometida, recuerden esta palabra litis, que es conflicto de intereses. Nosotros como futuros abogados no podemos tener un pleito con, es que yo tengo un pleito con determinada persona. No, tenemos una litis, que significa una controversia de intereses. Yo no me estoy peleando con nadie, yo hago mi ejercicio de abogado, trato de defender lo que mi cliente me hace valer ese derecho. Y la jurisprudencia viene únicamente a esos asuntos relevantes para aclarar, esclarecer las lagunas jurídicas que tenga nuestra Carta Magna, ¿sale? O bien alguna ley secundaria. Y la doctrina son todos aquellos documentos que nosotros poseamos, son todos aquellos libros que son igualmente formales, reconocidos, pero que únicamente podemos hacer hincapié, por ejemplo, en un juicio.
Sin embargo, la jurisprudencia sí tiene mucha fuerza, porque recuerden que la jurisprudencia son realizados por los jurisconsultos, jueces, magistrados y ministros que tienen ese conocimiento que hace falta en la norma jurídica, que se llene esa laguna jurídica y se crea la jurisprudencia. Hasta ahorita vamos bien. Bien. Dentro de nuestra unidad de la clasificación de las normas jurídicas. Permítanme tantito. Dígame, compañero Ernesto, ¿desea usted participar? No, maestra, decía que todo bien por ahora. Ok. Permítame. Ahorita voy a ingresar a un link que desconozco el motivo del por qué no puedo ingresar. Bueno, el tema de la clasificación de las normas jurídicas es un tema en donde hay un esquema muy importante en el libro de García Maínez, de según su creación de estas normas jurídicas, se crea la clasificación de las normas, como por ejemplo, al sistema al que pertenece, que puede ser desde un punto de vista, por mencionar, federales o locales. Tenemos leyes federales y tenemos leyes locales. También desde el punto de vista de su creación. Ya está abriendo nuestro link. Permítame un momentito. Si me llegase a desconectar o algo por el estilo, no se preocupe, se graba lo que tenemos y en la otra sesión nos vemos. Ok, tenemos programada la siguiente sesión, la tenemos programada para estos días próximos. Díganme qué día se les facilita un poquito más para poder estar en sesión. Por mi parte no hay problema cuando sea maestra. Ok, que siempre y cuando sea en la tarde, ¿verdad? Preferentemente sí. Ok, perfecto. Entonces es muy probable que sea este sábado para ya terminar con nuestra primera y segunda sesión y les quede tiempo todavía considerable para la sesión, para realizar su tarea. ¿A qué hora sería, maestra? En la tarde, no se preocupe, sería de esta hora, 6, 5 de la tarde. Ah, ok, perfecto. Mi archivo no abre, pero bien, permítanme. ¿Pueden ver mi pantalla? Tenemos la clasificación de las normas jurídicas por su ámbito material de validez. Tiene su fundamento en la división del derecho objetivo en una serie de ramas desde el punto de vista. Los preceptos jurídicos se agrupan en reglas del derecho público y privado, es decir, de validez jurídica. Recuerden el derecho positivo. Por su ámbito personal de validez, las normas del derecho se dividen en genéricos, las que obligan o facultan todos los componentes del derecho de la clase, designan de la disposición normativa individualizadas, las que obligan a uno o varios miembros de la misma clase individualmente determinados, por eso se llama personal, a determinadas personas. Ejemplo, un reglamento laboral, ámbito personal de validez, es decir, yo donde ustedes trabajan, ese reglamento a mí no me compete. En cambio, en el reglamento institucional, a nosotros sí nos compete. Por su jerarquía estamos hablando del artículo 133 y 136 constitucional. Recuerden, la supremacía constitucional, 133. La inviolabilidad de la norma, 136. Significa que la Carta Magna es superior a todo siempre y cuando no se violente un derecho humano. Por sus sanciones,
El acto violatorio es considerado por y como inexistente para el derecho, lo que equivale a, a privarlo de consecuencias jurídicas del derecho civil. Suelen distinguir tres grados: inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, por las sanciones, ¿no? Hay actos en las cuales puede ser nulo el acto, la sanción, es decir, no existió. En cambio, una nulidad relativa, cierta parte reconoce el derecho y cierta parte no. Por su cualidad se dividen en positivas, las que permiten cierta conducta, acción o omisión; negativas, las que prohíben determinado comportamiento, no depende de que prescriba acciones o impongan omisiones, sino que permitan o prohíban una acción u omisión. Por sus relaciones de complementación, es decir, hay leyes que necesitan ser complementadas, no lo subsana por sí sola. Cuando una regla de derecho complementa a otra, recibe el calificativo de secundaria, no encierra algo independiente. Ejemplo, la Constitución en todos sus artículos tiene leyes complementarias. Ejemplo, el artículo 27, la ley agraria. Por su relación con la voluntad de los particulares, taxativas, importante este término, son aquellas que obligan en todo caso a los particulares, independiente de su voluntad, los impuestos. Es algo taxativo. Dispositivas, las que pueden, digamos, nos dan el derecho de poder tomarlo en consideración o no, la voluntad. Ejemplo, el matrimonio. No, pues yo estoy bien soltera, ¿por qué quieren que me case? Tranquilos, que es una norma de voluntad de particulares y es dispositiva. Es decir, el Estado no me está ni sancionando ni presionándome para que yo llegue a contraer matrimonio. Estoy muy bien así. ¿Sale? De mi parte, esta unidad ha sido el complemento ya de lo que es nuestra materia, y en la última analizaremos lo correspondiente. ¿Alguna duda relevante en cuanto a nuestras actividades? No, maestra, el esquema que necesitamos entregar es de todas las unidades de los temas que vienen ahí. Aquí están los temas: derecho, concepto, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre que vive en sociedad; derecho objetivo y subjetivo, un pequeño bosquejo que es el objetivo y subjetivo; público y privado; supuesto jurídico. Ejemplo, estos temitas los voy a abarcar en la otra sesión, pero sí, no se preocupen, es pequeño, no es demasiada información, es La información, concreta. maestra, disculpe, la información es como que muy concreta, muy breve, ¿no? De cada uno de los subtemas de la unidad. En este caso, por Es ejemplo, breve, aunque no significa de que ya de plano voy a poner un poquito. sí, sí, Es sí. un esquema básico, como los que les he enseñado ahorita, Ok. en donde Bien. habla un poquito de todo y me está haciendo hincapié de muchas cosas. ¿Sale? Sí, maestra, Por su gracias. tiempo, muchísimas gracias. Agradecida con su participación. Pendientes en foro y les haré la invitación también en sesión. ¿Pueden ustedes el día domingo asistir Disculpe, ¿para qué, maestra? para la segunda sesión o el sábado en la tarde? Sí, Sí, maestra, maestra. ¿estás? Ok, perfecto. Entonces quedamos entre el sábado y el domingo. Es muy probable que este sábado ya sea para que terminemos nuestra segunda sesión. ¿Sale? Ok. Correcto, Claro Si que sí, maestra. ustedes tengan el tiempo de comentar en foro y realizar sus actividades respectivas. Muchísimas gracias. Estoy agradecida por su participación desde Michoacán, desde Oaxaca, no, no, desde Balancán, Tabasco. 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 Gracias, muy amables. Excelente tarde. Ándale, maestra, igualmente, hasta Igualmente. luego. Bonita tarde. ¿Dudas al número de su servidora o también por foro? Gracias, bye. Adiós.